Está en Mendoza el periodista Pepe Eliashev, en la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Dónde va a estar? En la Facultad de Derecho de la Derecho, UNCUYO. En Derecho, de la Universidad Nacional de Cuyo. Presentando su libro Los Hombres del Juicio, en el Sí. que cuenta la historia de los 7 magistrados que juzgaron a las juntas militares en 1983. Hoy lo entrevistan en MDZ y no sé si, Negra, no sé si viste vos eso, ¿no lo viste? No. Hay una declaración de Eliashev que a mí me gustaría compartir con ustedes, compartir el comentario sobre todo. Eliashev, hablando de los juicios contra los genocidas actuales, dice textualmente: gobierna el mismo movimiento que indultó a los militares que condena. Haciendo referencia a que quien indultó a los militares fue Carlos Menem, el gobierno de Carlos Menem. ¿Y por qué es el mismo gobierno? No. Y porque son los peronistas, porque según él son los peronistas, para él es lo mismo. Ah, tiene una visión estratégica de la política espectacular. Yo quiero decir que Eliashev Muy objetiva la no es, por decirlo académicamente, no es ningún boludo. Él sabe que no es lo mismo Carlos Menem. Pero quiero destacar que en algunas cosas coincide, por ejemplo, con cierto sector de la ultraizquierda, que suele decir que el gobierno de Néstor y de Cristina, o que los gobiernos de Néstor y de Cristina, son la continuación del menemismo o del menemato. Porque lo ha dicho, por ejemplo, Pino Solanas, lo dice la gente del Partido Obrero, que este gobierno entrega lo mismo o más al capital extranjero o a los grupos monopólicos que lo que entregaba explícitamente Carlos Menem. El argumento de Eliashev es el argumento de un gorila, de un tipo que no soporta haberse quedado desplazado de su discurso pseudo republicano, pseudo democrático o progresista, que supo decir en otra época. Yo no sé si, en realidad no es que no sé, creo que lo que ocurre con este tipo de tipos es que en la medida en que un gobierno, este gobierno plebiscitado ya varias veces y muy recientemente con el 54% de los votos, no afloja, sigue produciendo medidas de inclusión, de equidad social, de equidad económica, de equidad política, desenmascara los pelos de gorila que tienen a veces debajo del traje. Esta es la única explicación que yo puedo tener para que un tipo que tiene nivel intelectual pueda decir semejante barbaridad. Que este gobierno, ¿sí? Forma parte del mismo movimiento, este gobierno que por otra parte no es este gobierno, sino que es la justicia de esta época la que está condenando y juzgando a los militares, es el mismo que los indultó. Sí, la verdad es que cuesta creerlo porque, bueno, las medidas que tomó Menem respecto de la justicia es todo lo contrario a lo que hizo Néstor precisamente, decir, hay que empezar a juzgar a los militares asesinos, hay que bajar el cuadro, hay que cambiar la Corte Suprema. Entonces, bueno, no se entiende que se refiera a la justicia. Además, los organismos de derechos humanos en su totalidad están avalando lo que está haciendo este gobierno a nivel de justicia. Si no, tengo que pensar que es un burro. Y como no es un burro, pues es un tipo que ha escrito libros, no solo, este es el último o el más nuevo. ¿Lo habrán sacado de contexto? No, lo sacaron de sus casillas, me parece. Las medidas del gobierno de Néstor y Cristina lo han sacado de sus casillas. Ha sido invitado, les cuento, por Franja Morada. Sí, era sí, a las
No, me parecía importante Sí, mencionar decirlo, que es Franja bueno. Morada invita a Sí. Pepe Tchef Sí, sí. a disertar a la Universidad Nacional de Cuyo, ahora a las 17:30 era, así que ya Ya debe está, haber ya comenzado. está, sí. Está graznando, como dice ahí algún comentarista. No, que tenía medio atragantado el tema. ¿Ustedes leyeron? No sé, no es la carta de Galasso, es un artículo que publicó Norberto Galasso que se llama ¿Qué te pasa, Beatriz? Sí, ¿Sí? sí. ¿No lo tiene por ahí? ¿No me lo busca? Ay, me ponen una... Acá lo tengo, ¿Sí? sí. Me lo pasa, me lo amplía y porque me parece que es una pieza de inteligencia. Ah, está lejos la historia, ¿no? Un segundo, un Dale. segundo. Mira, ¿sabe cómo se lo soluciono de rápido? Sí. Guarda con el Para que me termo. el mate. Guarda ¿Cómo con que el va? mate. Sí. Se lo soluciono rapidísimo, mire. Ahí está. Norberto Galasso, bueno, lo leo directamente. He visto tu artículo en La Nación del lunes 24 de octubre, le suena la fecha, ¿no? Ujú. Y en verdad, Beatriz, estoy sorprendido, demasiado sorprendido. Casi una página de Beatriz Arlo en el diario de los Mitre para sostener que si bien hay algunos motivos económicos, entre comillas, la causa del triunfo electoral de Cristina tiene su explicación profunda en que se trató de la, otra vez, comillas, autoinvención de una viuda. La lectura de ese artículo me dejó perplejo. Solo se me ocurre preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? Yo diría que te pasa. Vos quizás no recuerdes que nos conocimos en 1966 en la editorial Jorge Álvarez, que funcionaba en la calle Talcahuano y donde circulaban jóvenes escritores progresistas, te supuse marxista. Después te visité en un departamento de la calle Coronel Díaz para entregarte unas páginas sobre la década infame para la editorial de Carlos Pérez, lamentablemente desaparecido. Te supuse posadista. Más tarde tuviste la gentileza de registrar algunos de mis libros como recibidos, entre comillas, en tu revista Punto de Vista, te supuse prochina, y en una ocasión, bajo la dictadura, nos encontramos en una manifestación obrera de la cual nos corrieron las fuerzas represivas con gases lacrimógenos. Te supuse peronista de izquierda. Ya bajo el gobierno de Alfonsín, nos cruzamos, si mal no recuerdo, en el Teatro San Martín, pero no advertiste mi presencia, quizá porque, moviéndote siempre en la crítica vanguardista, no habías registrado en tu memoria esos encuentros casuales con alguien de la izquierda nacional, encuentros que no llegaron a convertirse en amistad, pero sí en esa complicidad recóndita entre quienes aspiramos a una sociedad distinta, aunque ya te supuse socialdemócrata. Por eso, cuando alguien me decía, Beatriz ha sido peronista, trabajó cerca del posadismo, fue pro-China, pro-alfonsinista y socialdemócrata, yo intentaba justificar esos cambios como producto de una búsqueda, una auténtica y trabajosa búsqueda en un país complicado donde las palabras se vacían de contenido y hay que realizar grandes esfuerzos para saber lo que ocurre y dónde ubicarse. Siempre te consideré inteligente y sin ningún interés subalterno, fuese prestigio o dinero. Sé que no te importa demasiado saber que defendía tus giros políticos, como tampoco que siempre te he leído con respeto y te he valorado como intelectual. Quizá tampoco te importe ahora que te pregunte, siguiendo el ejemplo de Kirchner con Clarín, ¿qué te pasa, Beatriz? Y formulé la pregunta porque ese artículo es indigno de vos y ahora debo suponer que te hiciste mitrista. Claro, para mí eso ya es más grave porque nunca he escrito ni voy a escribir jamás en La Nación hasta que, suceso imposible, ese matutino denuncie que Mitre fue un genocida que arrasó con el Paraguay, según lo denunció Alberdi y lo cantó Guido Spano con aquel «Ya no existe el Paraguay donde nací como tú». Por eso siento la necesidad de reprocharte este último salto mortal que diste.
porque ya eran suficientes tus colaboraciones en Clarín para venir a recalar desde hace un tiempo en La Nación, que es, como se sabe, todo lo contrario de La Nación. Siento la necesidad de decírtelo y no vas a poder contestarme, conmigo no, porque vos no tenés coronita, ni tampoco me podés imputar alguna actitud o conducta dudosa, ni concesiones de ningún tipo que hayan ido en perjuicio de las mayorías populares. Y vamos al artículo, donde reducís un gran triunfo electoral por márgenes poco habituales del 54% de Cristina al 17% para la segunda fuerza, con la que casualmente vos simpatizabas. ¿Lo tenés por acá vos? Sí. ¿Dónde está? Lo titulaste Victoriosa autoinvención. Y a poco de empezar reproducís, como si la compartieses, la declaración de la pitonisa derrotada, que espero que ya no salga más en las pantallas televisivas después del 1% de los votos, es decir, de ser repudiada por el 99% de la sociedad argentina. Comillas, de lo que pase ahora nosotros no somos responsables, sino los millones que la votaron. Cierro comillas. Es decir, implícitamente más de 11 millones de imbéciles, tontos, engañados o boludos, según el calificativo que quieras emplear. Pocas líneas después te referís a un cántico. Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo. Y nada más. No, Beatriz, no. Debiste decirlo completo. Néstor no se murió, Néstor no se murió, Néstor vive en el pueblo, la puta madre que los parió. Así se expresa la juventud que proclama su dolor y su bronca por la muerte de un presidente militante y también alude a sus opositores. Así, de un órgano tan delicado, ¿no? Así, completito. ¿O es que en la tribuna de doctrina no se puede putear? Se puede mentir, difamar, distorsionar la historia, pero se trata de un órgano tan delicado y de tan elevada cultura que no se puede putear. Pero esto es anecdótico. Lo fundamental de tu artículo constituye una interpretación pobrísima de un acontecimiento riquísimo. Este último es el cambio operado en la Argentina en los últimos 8 años, que vos lo reducís a una cosmética fúnebre, a un montaje cinematográfico, a una puesta en escena, según lo subtitulás. Y esto no se puede permitir en una intelectual que hace años que piensa, elabora tesis, critica, argumenta con tan alto nivel que ha dado clases en la Facultad de Filosofía y Letras, y también en Cambridge, supuesto templo de la sabiduría universal. Entonces decís, cuando tu pueblo se moviliza y le otorga a Cristina 40 puntos de diferencia respecto al segundo, vos decís, y no quisiera recordártelo, decís, comillas, la presidenta viuda fue la protagonista de la obra y la directora de la obra, una creación suya y de un grupo muy chico de publicitarios e ideólogos que la dejó hacer y perfeccionó lo perfeccionable. En lo esencial, una autoinvención. La Nación, 24 de octubre de 2011. Luego, seguís de este modo. Después del entierro de Néstor, Cristina Kirchner dispuso casi de inmediato todos los elementos de la puesta en escena y vestuario. Su luto, su palidez atenuada con el transcurso de los meses, su figura erguida, su voz potente que podía quebrarse por la emoción que ella misma se provocaba al mencionar al marido ausente. ¿Cómo no nos dimos cuenta, Beatriz? Quizás se ponía cebolla cortada en el escote para provocarse lágrimas y nosotros, tan boludos, nos creíamos que era dolor, que era tristeza. Pero decís más todavía. La presidenta hizo una actuación de alta escuela, mezcla de vigor y emoción, se le colocó a sí misma al borde del llanto y se rescató por un ejercicio público de la voluntad. Es la gran actriz de carácter sobre un escenario diseñado meticulosamente por ella misma. Y más aún, a veces un flash la asimila a buena actriz de la televisión, representando a una gran mujer política, el mismo empaque de señora que ha bajado a las cosas, pero que conserva sus aires, la misma ropa con brillos, un poco de sobreactuación, un poco de distancia y mucho de afectividad. Me haces acordar a Borges, Beatriz,
cuando dijo que el 17 de octubre fue toda una farsa armada desde el gobierno. Peor todavía, a Mirta Legrand cuando dudó que el cadáver estuviese dentro del féretro, o a Carrió cuando sostuvo que el llanto de los jóvenes lo organizó Fuerza Bruta. Y vuelvo a preguntarte, ¿qué te pasa, Beatriz? No puedo creer que pienses que todo ha sido un invento, todo ficción. En estos últimos años no hubo disminución de la desocupación, ni de la pobreza, ni de la indigencia. No hubo hundimiento del ALCA en Mar del Plata, ni constitución de la UNASUR. No hubo lucha contra la sociedad rural y las grandes corporaciones mediáticas, ni asignación universal por hijo, ni asignación prenatal, ni matrimonio igualitario, ni ley de medios, ni hubo captación parcial de la renta agraria diferencial a través de las retenciones, ni estatización de las AFJP para recuperar los aportes previsionales de los trabajadores, ni aumentos de jubilados y parajubilados. Solo hubo un escenario bien montado, una mujer pálida por el cosmético y una leyenda para incautos. Para peor, agregás que por cierto hubo inversiones en cultura necesarias para montar el espectáculo y contar con los artistas, aunque, comillas, habrá que examinar su transparencia porque hay mucho dinero en juego flotando por áreas grises. Es decir, pan y circo, o lo que es lo mismo, choripán y Coca-Cola para 11 millones de argentinos a quienes se les compraron los votos. No eran entonces boludos, eran corruptos. Y de esas inversiones en la farándula, con algo reconoces de subsidios, miniturismo, bolsas de shoppings o plasmas, se montó la gran mentira que provocó el 54% de los votos. Finalmente agregás que la gran novedad en la historia electoral argentina no está dada por el triunfo por 40 puntos de diferencia, sino en el lejano segundo lugar obtenido por Wiener. Eso sí es genuino e importante, ¿no es cierto? Esos 3 millones de votos fueron conscientes de gente culta, progresista, que seguramente leyó alguna vez las sesudas elucubraciones de norteamericano Gioldi. Aunque te digo, no es tan novedoso. Esa palidez del candidato, ese empaque y seriedad que hacen recordar demasiado a los socialistas del 30, tan poco graciosos que a su candidato Nicolás Repetto lo llamaban el candidato del cianuro, algo así como el aburrimiento de la Rúa, quiero suponer sin Banelco. Pero con un gran don de la oportunidad, este Wiener se abraza con otro socialista, el expresidente uruguayo Tabaré, Marx los perdones desde la eternidad, por llamarse socialistas, a quien supongo te referís cuando hablas del inspirador uruguayo que apoyó a Wiener, que supo esperar desde años atrás, que vetó la ley del aborto y luego fue a decirle a Bush que le diera armas para hacerle la guerra a nuestra patria. Mejor referente imposible. Por eso te pregunto, ¿qué te pasa, Beatriz? Y no te enojes si me digas conmigo no, ubicándote en una supuesta altura de ética, progresismo y cultura elevada para terminar descalificando la alegría de tu pueblo en las calles, desvalorizando un gran triunfo popular como hace muchos años no se había visto con tanta contundencia. ¿Acaso vale la pena rodar por la pendiente de esta manera para escribir en el diario que el genocida de la guerra del Paraguay se dejó de guardaespaldas, como bien decía Homero Mansi? En serio, ¿te pasa algo, Beatriz?